estás? En el día de hoy vamos a comenzar con esta serie de videos que tratan de los profetas menores. Sí, sé que tardé un montón, que había prometido hacerlo en vivo, pero la realidad es que se me complicó bastante porque empecé una nueva carrera, estoy estudiando y me demanda mucho tiempo, mucha lectura y a veces no llego con las entregas de los trabajos y quizá tenía planificado un vivo y estoy atareadísima. Entonces no lo puedo hacer porque no llego con el tiempo. Entonces se me ocurrió hacer esta serie por YouTube para que quede grabado y vos puedas verlo las veces que quieras, puedas verlo en el tiempo que quieras y puedas hacer tus estudios en el momento que tengas libre, que tengas tranquilo y que puedas tomar nota. Y hay algo súper importante y es que dentro de 12 videos, dentro de 12 semanas, habrás leído 12 libros de la Biblia. Si es que todavía no empezaste a leer la Biblia y decís, bueno, ya no llego a leer la Biblia en un año, no importa, estás a tiempo de empezar. Todos los días se puede empezar a leer la Biblia. Yo empecé mi plan de lectura en un año, en agosto del año pasado, y en agosto de este año no creo terminarlo porque me atrasé con algunos capítulos, ¿sí? Porque algunos capítulos necesitaban más demanda de estudio que otros, pero la realidad es que no corro contra el tiempo, entonces lo voy haciendo en la medida que lo que lea y lo que vaya a estudiar quede adentro de mi corazón. Por eso en estos videos vamos a estudiar el libro completo. Tu tarea va a ser después ir leyendo capítulo por capítulo. Pero bueno, vas a irte de este video, vas a terminar este video con una idea general de cada libro de los profetas menores. Y obviamente te preguntarás, porque quizá no lo sabes y dirás, ¿por qué son profetas mayores? ¿Por qué son profetas menores? Bueno, si no lo sabías, si nadie te lo dijo, acá yo te voy a develar el misterio. Y la diferencia entre los profetas mayores y los profetas menores es su cantidad de libros. Sí, nada más que eso. Y nada más simple como eso. Los profetas mayores, que te los voy a dejar por acá, son los que tienen mayor cantidad de libros. Y los profetas menores, que los voy a dejar por acá, son profetas que profetizaron obviamente mucho menos y sus libros son más acotados. Pero no significa que no sean menos importantes. A medida que vayamos avanzando con los libros, te vas a dar cuenta de las perlas preciosas que vamos a sacar de cada libro en cada video. Bueno, me dejo de hablar tanto y vamos a empezar. Espero que se esté viendo bien y espero que se escuche bien. El de Oseas fue dirigido principalmente al pueblo de Israel. Los 3 primeros capítulos muestran un problema interno que había en el pueblo de Israel. Y el propósito de este libro es mostrar el pecado que había en el pueblo, pero también así mostrar el gran amor de Dios por sus hijos. El resto del libro contiene denuncias contra el pueblo por su idolatría, ¿sí? Y por su infidelidad a Dios. Era un pueblo que se iba detrás de otros dioses paganos, pero también ofrecían sacrificios a Dios. Es un libro que está constituido por mensajes de juicio, pero así también por mensajes de amor de Dios y de perdón. Oseas profetizó durante el reinado de los últimos reyes de Judá. Él vio el deterioro político y la decadencia moral en cada área del pueblo de Israel. El pecado dominaba la vida social y espiritual completamente. Y aunque en ese momento ellos estaban siendo atacados por Asiria, que era un pueblo enemigo muy temido porque eran muy crueles, créeme que el pecado interno era muchísimo peor. A Oseas se le llama el profeta del amor de Dios. En este libro se hace una comparación del pecado, ¿sí? Del pecado que el pueblo de Israel hacía contra Dios. Lo comparaban con la infidelidad en el matrimonio. Y obviamente dejaba demostrado que cuando se peca, cuando uno peca, se aleja voluntariamente de Dios. No es que Dios se aleja de nosotros. El pueblo, cuando pecaba, se alejaba de Dios, se alejaba de su cobertura. Y por eso después sufrían las consecuencias. Pero también, no todas son malas noticias, Dios en su infinito amor ofrece perdón y ofrece restauración para su pueblo.
vemos claramente el pacto de Dios con su pueblo y la infidelidad de él con Dios está figurado, ¿sí?, como una infidelidad dentro del matrimonio. Vemos que Dios le pide a Oseas que se case con una mujer fornicaria, en este caso una mujer prostituta, ¿sí? Y obviamente ella lo engañaba, y el sentimiento de Oseas frente a esa infidelidad, Dios lo permitía para que él pueda entender de una manera humana cómo Dios se sentía en su corazón con la infidelidad de su pueblo. Y obviamente que Dios no puede pasar por alto, no podía pasar por alto esta infidelidad. Y obviamente esto al pueblo le trajo caos y le trajo desorden. Algo muy lindo que vemos en el libro de Oseas es el carácter de Dios. Cuando leemos este libro podemos conocer mucho más a Dios. Podemos ver que Dios es accesible, y eso está en Oseas 14:2. Podemos ver que Dios es bueno, y eso lo encontramos en Oseas capítulo 3, versículo 5. Podemos ver que Dios es bondadoso, y eso lo encontramos en Oseas capítulo 2, versículo 19. Podemos ver que Dios es amoroso, y eso lo podemos encontrar en Oseas capítulo 11, versículo 4. Y podemos ver a Dios como un Dios misericordioso, y eso lo encontramos en Oseas capítulo 2, versículo 23. ¿Cuál es el mensaje principal? ¿En qué se centraría o en qué se encerraría el mensaje de este libro de Oseas? Encuentra en Oseas capítulo 6, versículo 6, y lo vamos a leer. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Seguramente el pueblo era infiel a Dios e iba detrás de otros dioses, pero también se tomaban el tiempo de hacer sacrificios a Dios. Pero no lo hacían de corazón, no hacían esos sacrificios para adorar realmente a Dios. Lo hacían como una costumbre, lo hacían como algo que alguien les enseñó, como algo que habían aprendido, como una costumbre más de su pueblo, era hacer esos sacrificios a Dios. Dios no quería esos sacrificios. Dios quería una relación con su pueblo. Dios quería que su pueblo le ame, que su pueblo le conozca. Y me ponía a pensar, ¿y cuántas veces nosotros hemos caído en ese error de servir a Dios por costumbre? De hacer las cosas que hacemos por costumbre, por religiosidad, de leer, no sé, un capítulo por día, un versículo por día, pero no intentar conocer a Dios a través de su palabra, de orar por costumbre, de ir a la iglesia por costumbre, y después, cuando no estoy haciendo eso, hago mi vida y me olvido de Dios. Creo que todos hemos pasado por ese momento. Me animo a decir que yo también. Y lo que Dios nos enseña es que Él quiere que todo lo que hagamos, lo hagamos de corazón. A Él no le importa tanto lo que podamos hacer, sino que lo podamos amar, sino que le conozcamos, sino que tengamos una relación con Él. Porque para eso fuimos creados. Fuimos creados para conocerle, fuimos creados para adorarle, fuimos creados para amarle, pero haciéndolo con todo nuestro amor, no como una costumbre, no como algo más. Obviamente me vas a decir, sí, pero no puedo estar las 24 horas orando, o no puedo estar las 24 horas leyendo la Biblia, pero sí podemos estar haciendo otras cosas y seguir adorando a Dios con todo lo que hagamos, como hablemos, como nos movamos, lo que estemos haciendo en cualquier momento, podemos estar adorando a Dios. Y eso es lo que Él quiere de nosotros. No quiere que hagamos grandes sacrificios ni grandes actos, simplemente que le amemos y que le busquemos, y si le vamos a servir, que lo hagamos por amor y no por costumbre. Y para terminar, vamos a leer un versículo que a mí me encanta y es uno de mis favoritos, ¿sí?, cuando leo el libro de Oseas, y es para mostrarte el gran amor de Dios por su pueblo a pesar de que le sea infiel. Y está en el capítulo 11, versículo 8, y es la parte B del versículo, que dice: mi corazón se conmueve dentro de mí y se inflama toda mi compasión. Versículo 9. No ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré para destruir a Efraín, porque Dios soy y no hombre, el santo en medio de ti, y no entraré en la ciudad. Ahí Dios estaba demostrando su perdón y su amor, y diciendo que no los iba a destruir, porque los ama. Y hoy Él te ama, Él me ama. Así que en este día te animo a que te leas todo el libro de Oseas, a que puedas anotar más cosas que te gusten, más versículos donde puedas conocer más a Dios, y que medites en esta semana cómo estamos haciendo las cosas. Si lo estamos haciendo por obligación,
por costumbre o porque realmente amamos a Dios y le queremos conocer. Y si este video te sirvió y te fue de bendición, regálame un like y ayúdame compartiendo para que más personas puedan hacer este estudio. También lo puedes hacer junto a tus amigos, se lo puedes mandar a tus amigos y juntos pueden ir estudiando los libros de los profetas menores. Así que bueno, te mando un beso grande y que Dios te bendiga.